Rab, mi pregunta es, bueno, son dos. La primera es, ¿se puede estudiar Cábala sin Torah? ¿Por qué preguntas? Porque primero empecé a estudiar Torah y después llegó la Cábala. Pero en el Congreso, soy nueva, ¿no? Me he dado cuenta que muchos de mis amigos son maravillosos seres humanos y tal vez muchos no han estudiado Torah. Entonces, pensé que era un conocimiento reservado solo para el pueblo judío. Pero cuando usted dice que Israel es la cabeza y que el resto de mis amigos podemos llegar a ser el cuerpo, entonces digo, ¿es necesario que siga estudiando Torah o simplemente me quedo con la sabiduría de la Cábala? ¿Por qué estudiaste Torah? ¿Cómo llegaste al estudio de la Torah? Porque tenía una necesidad del Eterno y venía de una religión que tal vez sentía que era emocional y no entendía en lo que creía. Pero ¿qué querías encontrar allá? ¿Señor? ¿Qué es lo que querías encontrar allá en la Torah? El sentido de mi vida. ¿El sentido lo encontraste en la Torah? ¿El significado? ¿Qué es lo que te dijeron? Si haces esto y esto y esto, va a estar todo bien. ¿Qué sentido hay ahí? No, más allá del orden era entender que... ¿Qué es lo que entendiste allá? Allí no dan ningún entendimiento excepto que te enseñan lo que hacer. Sí, no, o sea, empecé en una familia católica con una religión heredada. Pero mi deseo de conectarme con el Creador estuvo siempre. Después pasé al cristianismo y tampoco lo encontré. Después pasé a estudiar Torah, digamos, solita, y ahí encontré que el Creador, no puedo explicarlo, una conexión con el Creador estudiando Torah. Pasaron los años y ahora me encuentro a todos estos amigos y no he estudiado Cábala. Y estando aquí, siento al Creador. Entonces mi pregunta es, ¿sigo estudiando la Torah para entender la Cábala? ¿O la voy a entender dejándome llevar? Antes, hace 3.000 años, 3.500 años, Abraham comenzó a revelar el método de la corrección, que está completamente en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue en la antigua Babilonia y se conectaron con él personas que quisieron ir tras él con este método de conexión hasta el amor, y que en el amor ellos podían descubrir la fuerza superior, que es la fuerza del amor. El Creador es amor. Y Abraham llamó a este grupo Israel, de palabras Israel. Es decir, yashar directo a Dios, a la fuerza superior, que es posible conocer, entender, sentir, unirse con la fuerza superior a través de la conexión con las personas, por encima de su ego. A esto le enseñó a las personas. Y así nació este gran grupo que se llamó a sí mismo Israelim.
Tal como ves, este trabajo es muy duro, estar en contra del ego. Y entonces inventaron, en lugar de hacer intenciones para otorgar uno al otro el bien, que hicieran acciones. Yo acá voy a resumir mucho porque es algo muy largo y complejo entender esto de una sola vez. Y entonces resultó que una parte de ese grupo que se llamó a sí mismo Israel se dividió en dos partes. Una parte, la mayoría, comenzó a llevar a cabo todo tipo de actos. Y la otra parte, más pequeña, continuó con la sabiduría de la Kabbalah. Y así hasta el día de hoy. También se conectaron con ellos otras personas. Hubo muchas personas que llegaron de grupos o de pueblos extraños que se conectaron con este grupo de cabalistas. Y así existe hasta el día de hoy. La sabiduría de la Kabbalah habla solamente de la intención. No está en contra de hacer todo tipo de actos, porque estas acciones tienen una concordancia con la espiritualidad. Es decir, todo lo que hacen con las manos o con la boca o con la lengua, todo esto los cabalistas lo hacen en la intención. Eso. No sé qué mitzvot estudiaste. Digamos bendiciones. Sí, estoy empezando a estudiar las mitzvot y inicié por guardar Shabbat y gran parte del proceso. Okay. Digamos que tú guardas Shabbat todo el sábado. ¿Qué es el Shabbat? Shabbat es frente a Gmar Tikkun. Es decir, nosotros, después de nuestra corrección de nuestro ego, llegamos a una situación en la que no necesitamos corregir nada más. Y por eso en Shabbat no trabajamos. No cocinamos, porque ya es el Gmar Tikkun, no hay nada que preparar, está todo listo. Y más, todas las señales que hay en Shabbat, ¿de dónde la tomaron? La tomaron de la Kabbalah, que fue anterior a esto. Y así, solamente que ellos hacen esto en la práctica. Yo hago en la materialidad. No, yo no estoy en contra de esto. Dios no quiera, no piense en eso. Pero ellos hacen en la práctica lo que está escrito en los libros. Y nosotros tratamos de hacer esto en la intención. Sí, señor, gracias. Quería saber o entender que me parece maravilloso que no tiene que ver con la religión, sino con la conexión con mis amigos y con el Creador. La sabiduría de la Kabbalah habla completamente de la conexión, tal como Abraham acercó para sí a toda Babilonia y dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran ley en la Torá. ¿Qué es lo que aprendiste de esta norma? Yo te pregunto a ti, ¿qué aprendiste de esta norma de ama a tu prójimo como a ti mismo cuando tú estudias Torá? ¿Estudiaste algo? Sí, que fuera del amor no hay nada. Es decir, eso no es Torá. Porque toda la Torá es una gran norma en la Torá, es decir, el ama a tu prójimo como a ti mismo.